El calor latente. Pero antes de hablar del calor latente, vamos a hacer una explicación acerca de cómo es que funcionan las nubes. ¿Listo? Ustedes se han dado cuenta, normalmente cuando el sol calienta, digamos, la tierra, lo que hace es que el agua o del mar o la que está estancada, generalmente se vaporiza. Y decir que es una nube. Una nube es una agua condensada que ha venido subiendo a través del aire, porque de pronto las partículas del aire, del polvo, se solidifican y van empezando a subir, y eso es lo que crea internamente, arriba, de pronto las nubes, ¿sí? O la brisa marina también. Eso hace que por la vaporización del agua suba y crean las famosas nubes que nosotros vemos. Hay tres tipos de nubes, dependiendo de la altura en la que se encuentran. Hay unas nubes que cuando se encuentran en la parte más alta, a ese tipo de nubes se llaman cirrus. Esa nube se encuentra básicamente en la troposfera, ¿sí? O sea, en alturas de más de 5.000 a 14.000 metros de altura. Debajo de ella hay unas que llaman cúmulos, que es las que normalmente nosotros vemos, es donde normalmente se ven como las nubes que nosotros percibimos generalmente, ¿sí? Y más abajito, pero eso se da, digamos, en épocas de, sobre todo mucho verano, cuando uno ve nubes por debajo del nivel de los 500 metros, o muchas veces lo que uno conoce como la neblina, a ese tipo de nubes le llaman estratos, que tienen que ver con las nubes que están por debajo de los 500 metros, ¿sí? Cuando la nube sube a la troposfera, normalmente, digamos, las partículas de aire o de agua que se forman allá se solidifican. Eso es lo que se vuelve cristalino, que es lo que normalmente se puede volver en un momento dado cuando existe algún choque o fricción de la materia y existe lluvia, es lo que tiende a ser el granizo, ¿sí? Esos estados se dan por los diferentes cambios de temperatura que existen a medida que van subiendo digamos, la vaporización del agua, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el calor latente. Ese calor latente hace referencia a quién? Específicamente al cambio que existe de estado digamos, de una sustancia cuando pasa de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso, ¿sí? Cuando tiene esos cambios de temperatura, cuando tiene, digamos, ese comportamiento, una materia o una sustancia, de pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, lo que nosotros conocemos como el calor latente, ¿sí? Ese calor latente lo podemos calcular mediante esta ecuación, Q igual M por L, donde L hace la referencia de calor latente. Para el agua, en su estado de fusión, tiene un valor, una constante, que está determinada por este valor, 79.7 calorías sobre gramos. Es el valor de ¿qué? Del calor latente del agua en el punto de fusión. Para el punto de ebullición también tiene un valor específico, o de vaporización. La vaporización del agua en el punto de ebullición es de 539 calorías sobre gramos. Ese es el calor ¿qué? El calor latente en ese punto. O sea, en cada punto tiene un calor latente. Lo mismo las diferentes sustancias. ¿Dónde encuentran los valores? En los libros de física aparecen algunos valores de algunas sustancias, las más conocidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué me representa el calor? Pues el calor suministrado y M la masa, y L es el calor latente. Bueno, resulta que cuando hay un cambio, cuando existe ese cambio de, digamos, de estado entre frío, entre sólido y gaseoso, hablemos del sólido y líquido, hablemos del agua, cuando aún no se ha vuelto completamente líquida el agua, la temperatura no varía. ¿Sí me hago entender? O sea, mientras no se vuelva líquida totalmente el agua, cuando está pasando de pronto de sólido a líquido, cuando está a 0 grados centígrados, no empieza a subir la temperatura mientras no queda totalmente líquida. Lo mismo sucede cuando está en el punto de ebullición. O sea, mientras no se vuelva digamos, en estado gaseoso, el agua siempre va a tener la temperatura de 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Pero cuando ya se vuelve totalmente gaseoso, ese vapor de agua tiende a subir. O sea, sí sube, cambia su temperatura, pero cuando ya es vapor de agua, cuando cambia de estado. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta.
Generalmente para medir el calor latente lo que se hace es que se utiliza el método de las mezclas. Vamos a dar un ejemplo. Un ejemplo para calcular el calor de fusión del hielo se deja caer cierta cantidad de hielo a 0 grados centígrados en un recipiente que contiene agua a cierta temperatura. Luego se deja derretir el hielo y se mide la temperatura de equilibrio de la mezcla. Esa es la forma como se mide el calor latente de un cuerpo. O sea, se deja que el hielo se vuelva líquido y en ese momento es que se calcula el calor latente de la mezcla, ¿no? Para ver un punto de aplicación o un ejercicio de aplicación de este tema, veamos el siguiente problema donde existen diferentes cambios de temperatura, ¿sí? Entonces es un problema que me permite identificar cómo funciona el calor latente. Entonces dice acá, ¿cuánto calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo? Entonces 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados para convertirlo en vapor de agua a 110 grados centígrados en condiciones normales, ¿sí? Entonces tenemos 100 gramos 100 gramos como masa de hielo y lo queremos convertir desde menos 10 grados centígrados hasta 110 grados centígrados. Para poder analizar ese proceso me toca hacerlo de acuerdo a cada uno de los puntos a cada uno de los puntos en donde de pronto vemos que el agua cambia de estado. Entonces, inicialmente, vamos a analizarlo cuando pasa de menos 10 a 0, que el 0 es el punto de fusión del agua. ¿Listo? Entonces, tengo que la masa es de 100 kilogramos. ¿La masa de qué? De hielo. La temperatura inicial que vamos a analizar es cuando está a menos 10 grados centígrados. La temperatura final es cuando está a 0, o sea, cuando hace ese cambio hasta 0 grados de temperatura. Y ya sabemos que este calor específico del hielo también aparece en las tablas, es de 0,55 calorías gramos por grado centígrado. ¿Listo? Utilizamos la ecuación de calor específico donde despejamos calor suministrado, ese que está dividiendo, pasa a multiplicar, me encuentro con esta ecuación y empezamos a calcular. Entonces vamos a calcular el calor suministrado que se le debe hacer al hielo para que pase de menos 10 hasta 0 grados centígrados. Inicialmente, entonces tengo el calor específico del hielo, la masa del hielo y la diferencia de temperaturas, que es de 0 grados, o sea, la final 0 grados, y la inicial 10 grados. Como es menos, entonces me queda menos 10, me va a dar 10, 10 por 100 me da 1000, y 1000 por 0.55 me da 550 calorías. Gramos por grado centígrado se simplifica con gramos por grado centígrado. Entonces encontré las primeras calorías que hay que suministrarle para que pase de ¿qué? De menos 10 a 0. Ahora, en el momento en que está en el punto de fusión y cambia a líquido, ese es el calor latente. Ese es el momento. Entonces, en ese momento, ¿a qué queda el calor latente? Pues la masa, que es 100 gramos, por el calor latente en el punto de fusión. Como estamos hablando del agua, pues es de 79,7 calorías sobre el agua. Ya sabemos que esto es una constante. Al multiplicar, sabemos que ese calor latente es de 7.930 calorías. Simplificamos los gramos con los gramos y me queda en calorías. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Pues ya pasamos, que vamos a analizar ahora analizamos el momento en que pasa de sólido a líquido. Ahora vamos a analizar su comportamiento hasta que hierve. ¿Listo? O sea, cuando va de los 0 grados a los 100 grados centígrados. Su comportamiento hasta cuando hierve. Entonces ahí pues lo volvemos allá teniendo en cuenta el calor específico del agua. Ya sabemos, el calor suministrado es igual al calor específico por la masa. Supuestamente esa masa pues sigue siendo la misma masa, 100 gramos, ¿sí o no? Por la diferencia de temperaturas. En este caso es que 100 grados centígrados menos 0, porque vamos a analizar los dos puntos extremos. Al multiplicar me encuentro que esto es 100 por 100, me da 10.000, simplificando las unidades me queda en calorías, que serían 10.000 calorías, lo que hay que suministrar al agua para que pase de 0 a 100. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿En 100 qué pasa? En 100 vuelve a ser de estado líquido a estado gaseoso. O sea que ahí vuelvo a calcular que el calor latente, porque cambia de estado.
¿Estamos? En el momento en que cambie de estado la sustancia es donde yo calculo el calor latente. Entonces, ¿qué es calor latente? Pues masa por calor latente. El calor latente de vaporización, ya dijimos que era 569 calorías sobre gramos. Entonces simplemente reemplazo. La masa son 100 gramos por el calor latente, eso me daría 53.900 calorías. Simplificamos gramos con gramos y me quedan calorías. Hasta ahí hemos analizado que el calor que hay que suministrarle al agua para pasarlo de menos 110 gramos hasta 100 grados centígrados, ¿cierto? Por decirlo así. Pero el problema me dice que lo llevemos hasta 110 grados centígrados. Recuerden que en el momento en que se calienta el agua, se vaporiza el agua, coge mayor temperatura, ¿sí? Entonces, para mirar a cuánto equivale la temperatura hasta los 110 grados centígrados, pues lo analizamos desde ¿qué? Desde el punto de ebullición hasta los 110 grados centígrados. Calculamos el calor suministrado. Sería una caloría para el agua más a 100 gramos por la diferencia de temperatura, 110 menos los 100 que son los que vienen. Al hacer esta respuesta me da 10 por 100, me da 1000, simplificando unidades me queda en calorías. Entonces, ¿cuál sería el calor suministrado total de toda esa situación? Pues la suma de cada uno de los calores suministrados que encontramos. O sea, el calor 1, por eso cada uno calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y calor 5. La suma de cada uno de los calores. Y si hubieran más cambios, entonces todos los calores que encontremos. Entonces, al sumar cada uno de esos calores, me encuentro que el calor total suministrado al hielo para pasar de menos 10 grados centígrados hasta 110 grados centígrados fue 73.420 calorías. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Ok. Dejamos hasta ahí. Pues, ya la próxima clase le explico otro ejercicio.